Shalom para todos. Bueno, un gusto y un placer que estemos nuevamente conectados aquí por esta red. Y es una bendición poder compartir con ustedes, ya que es un privilegio poder tener este tipo de conexión en medio de los tiempos que estamos viviendo. La parashá de hoy, esperando, vamos a dar una pequeña introducción con respecto a la parashá de hoy, esperando que las personas se puedan ir conectando mientras van llegando a lo que es la disertación de esta parashá. Enviando un cordial saludo primeramente a toda la comunidad de Jacob, a toda nuestra comunidad que, bueno, lamentablemente por todas las cosas que estamos viviendo no nos hemos podido congregar físicamente, pero sabemos que estamos unidos y congregados en la distancia y sobre todo en las festividades. A todos nuestros hermanos que también están con Bey Jacob Los Teques, allá arriba con el Roe, Joris y su esposa Jessie, y también a los hermanos que están allá por los lados del valle, con nuestro también Roe, allá reunidos. También en Maracaibo, con Bethlehem principal y Bethlehem sur, con el Roe Yohanan allá en Bethlehem principal y con el Moré Efraín en la Quejilá de Bethlehem sur. También con nuestros hermanos de Margarita, que nos visualizan constantemente, en Guarenas también, que están con nosotros. Y bueno, nuevamente a la gente del Valle, que ya lo había mencionado antes, y también a nuestros amigos que en otros países, también familias de la congregación que han tenido que emigrar por distintas circunstancias, que están por Colombia, por Perú, por Chile, por Argentina, nuestros amigos de Brasil que constantemente están en sintonía, República Dominicana, México, España, que también nos ven, y bueno, distintas partes del orbe que por esta red nos permiten estar conectados. Esta parashá es una parashá bastante extensa, ya que por calendarios y porque estuvo la festividad de Pesaj justamente dentro de un Shabbat, se extendió y han habido dos Shabbat continuos con transmisión de dos parashot. En esta oportunidad nos tocan dos parashot bastante importantes, ¿no? Nos toca Hareimot y Kedoshim. Son dos parashá que están unidas, y ya que son dos parashá, es bastante profundo, bastante mucha tela que cortar con respecto a estas dos parashot, y quisiera uno abarcar todo, pero es bastante complicado y vamos a enfocarnos en algunos temas en específicos que nos dicen sobre estas parashot. Hareimot, como después de la muerte, nos habla justamente de la muerte de los hijos de Aarón, y Kedoshim, ser santo, santificarnos en la presencia o delante del Eterno para poder ser apartados, por decirlo así, ¿no? Son dos parashot que tienen cosas distintas, pero a su misma vez también las unen. El principal de Hareimot nos habla sobre el Yom Kippur, sobre ese día de la expiación o de los perdones de los distintos pecados del pueblo de Israel, como un uno, como un ejat. Y pero casi siempre en la Hareimot y en las parashot y en los distintos años en que damos esta parashá, se habla y se concentra mucho la enseñanza con respecto a Yom Kippur. Ese no va a ser el día de hoy. Yom Kippur, para mí personalmente, está muy bien explicado en el libro de Hebreos, capítulo 8, 9, 10 y hasta el 11, con respecto al papel que juega Yom Kippur y Mashiach Yeshua con respecto a esta
conmemoración, esta celebración que nos manda el Eterno el día 10 del mes séptimo, el día de los perdones, por decirlo así. Y está muy bien explicado en el libro de Hebreos, como ya lo comenté, y no es por donde yo me quiero enfocar con respecto a esta parashá. Para hacer un resumen de la parashá completa de estas dos porciones, tanto de Harimot como de Kedoshim, como lo puso el rabino, nuestro rab, en el boletín, lo voy a abreviar rápidamente aquí, como lo puso el rab en el boletín. Muy importante que lean el boletín, tiene unas cosas bien significativas y bien importantes y de mucha profundidad, como siempre el rabino nos los coloca en el boletín que constantemente es enviado al correo y a los grupos de WhatsApp de la congregación. Si usted está interesado en recibir este boletín, con mucho gusto escríbanos al privado y nosotros se lo haremos llegar al correo respectivamente. La primera aliyá de esta parashá, de estas dos porciones, nos habla estamos en el libro de Vayikra, Levítico, capítulo 16, desde el 1 hasta el capítulo 20, 27. Eso es lo que condensa estas dos porciones y esta parashá que justamente estamos estudiando el día de hoy. La primera aliyá es desde el capítulo 16, 1, 24, del 1 al 24, nos habla justamente de lo que estamos mencionando, sobre el servicio de Yom Kippur, o Hakipurim, ¿ok? Hakipurim, porque es perdones, es mucho más extenso, ¿ok? Yom Kippur ya es un singular, por decirlo así. La segunda aliyá está en el capítulo 16, desde el 25 hasta el capítulo 17, 7. También nos sigue hablando del servicio de Yom Kippur y la matanza de los animales, la forma en que eran sacrificados los animales y dónde tenían que ser sacrificados los animales. La tercera aliyá, el capítulo 17, 8 hasta el 18, 21, nos habla sobre la ingestión de sangre, o sea, lo prohibido que es la ingestión de sangre, el precepto de cubrir la sangre con tierra y las costumbres de los otros pueblos. ¿Cuáles eran las costumbres de los pueblos de Canaán en esos tiempos? ¿Okay? Y nos habla sobre las leyes sexuales. Estamos hablando de la tercera aliyá. La cuarta aliyá es desde el capítulo 18, desde el 22, capítulo 18, 22, hasta el capítulo 19, 14, que nos dice esta cuarta aliyá. Nos habla sobre otras leyes sexuales, la pureza de la tierra de Israel, leyes de pureza, obligaciones con el pobre, con respecto al pobre, con el de bajo recurso, y leyes de rectitud social. La quinta aliyá de capítulo 19, desde el versículo 15 hasta el 32, nos habla sobre otras leyes sociales, la mezcla de animales y de fibras, lo que es las distintas fibras para hacer los atuendos, las ropas, las prácticas prohibidas, las mitzvot de los árboles en cuanto a sembrar y recoger los frutos de los árboles, y la prohibición de la adivinación, muy importante, vamos a estar tocando ese tema. La sexta aliyá, la sexta lectura, capítulo 19, desde el versículo 33 hasta el capítulo 20, versículo 7. Nos habla sobre las leyes para la relación entre las personas, cómo debe ser la relación entre las personas. Nos habla sobre la idolatría y la santidad. Ese tema sí lo vamos a estar tocando a profundidad. Y la séptima aliyá, la séptima lectura, es justamente el capítulo 20, desde el 8 al 27. Nos hace un resumen. La séptima aliyá nos hace un resumen justamente de varias porciones de lo que estamos leyendo sobre las leyes sexuales, la tierra de Israel y su pureza, y sobre las leyes de la pureza y cómo mantenerse puros para el Eterno. Es de profundidad, como ya se lo dije en un principio,
que hay mucha tela que cortar con respecto a estas lecturas de estas parashot. Es muy importante que nos concentremos y veamos cuál es lo que el Eterno nos quiere mostrar a todos con respecto a estas parashot. El sentido principal de estas dos parashot es santificarnos. Ese es el sentido principal de estas parashot, de estas dos porciones. El prepararnos para ser santificados. En nuestro pueblo Israel en aquel entonces era para santificarlos para el servicio, la Avodah Hashem, para servir al Eterno. Prácticamente cuando uno lee a profundidad estas dos parashot, nosotros pasamos a ser pertenencia del Eterno. Nosotros pasamos a ser parte de Él, pertenecemos a Él. Y cuando cumplimos los mandamientos, nos estamos santificando ante todo el mundo, el orden mundial de las distintas épocas, para santificarnos y ser santos delante de la presencia del Eterno, bendito sea. Ese es el fin por el cual nosotros debemos ver estas dos parashot. Muy importante. Yo las uno un poco tal vez a Bereshit. Bereshit, el hombre y la mujer pecan, desobedecen, no cumplen los mandamientos que el Eterno le había dado en ese momento, las instrucciones, por decirlo así, pecan, desobedecen y se rompe esa relación y ya no son santos, ya no están santificados delante de la presencia del Eterno y se interrumpe esa comunicación. El fin de todo esto no es que se perdió una religión y hay que recuperar la religión. No, eso no es lo que nos dice Bereshit. En Bereshit lo que nos dice es que se perdió la comunicación, la intimidad con el Eterno, bendito sea, la intimidad con el Creador. Y al perderse esa comunicación, esa intimidad con el Creador, lamentablemente pasó a ser un problema total para el hombre. ¿Qué nos indica esto? ¿Qué nos indica esto? Que no es una cuestión de religión, es una cuestión de relación. Lo que se pierde es esa relación, esa comunión íntima. Y a través de todas las circunstancias, lo que ha pasado en nuestro pueblo, justamente cuando ya el Eterno levanta, hace que el pueblo de nuestro pueblo Israel levante el Mishkan, prepare el servicio de los levitas, de los Cohen, de los sacerdotes, para entonces empezar a hacer todos los sacrificios y poder hacer la Avodah Hashem, ese servicio al Eterno, para poder ser santificados y vivir una vida santificada. Ahora, ¿cómo podemos ser santificados y cómo podemos vivir una vida santificada delante del Eterno? Es la gran pregunta, tal vez, de nuestros tiempos. Separados del mundo. ¿De cuál mundo? ¿A qué le llamamos mundo? Mundo se le puede decir justamente a el orden que está rigiendo nuestros tiempos. Y lamentablemente estamos en un momento de nuestra historia y la cual estamos viviendo, en que la perversión humana está acrecentándose en gran medida, en gran manera. Y ese es el tema que me gustaría tocar. Quiero enfocarme básicamente en la cuarta aliyá, más o menos, entre la cuarta y la quinta aliyá, en cuanto a la santificación. Porque muchas veces pensamos que es la santificación. ¿Cómo va la santificación? ¿En qué forma lo podemos hacer? ¿En qué forma lo podemos vivir? Y eso es el tema que quiero tocar. Quiero que busquen en su Torá, en su palabra, en su Biblia, como lo quiera llamar, como lo quiera definir, el capítulo 19 del libro de Vayikra, del libro de Levítico. Y ese es a partir del versículo 1, que es lo que quiero tocar en estos momentos. Y habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y diles: sed santo, porque yo, el Eterno, vuestro Elohim, soy santo. Ya desde el capítulo 16, hablando de Yom Kippur y una serie de instrucciones, sobre todo con nuestro prójimo,
Para poder llegar a ser santo hay una forma de que nuestro prójimo, y habla sobre nuestro prójimo y qué debemos hacer con nuestro prójimo y qué no debemos cometer en distintos tipos de preceptos rompiéndolo. Pero me gusta mucho esto cuando dice, dile al pueblo de Israel, sed santos porque yo el Eterno soy santo. Ahora, ¿cómo ser santo? Es una buena pregunta. Muchas veces la pregunta de los que somos creyentes en Mashiach Yeshua y en nuestra vida espiritual, por decirlo así, porque Yeshua elevó la Torah a la parte espiritual también y nos confronta espiritualmente, es cómo vivir una vida espiritual, cómo vivir en el espíritu. Y hay una similitud en cuanto a esto, porque ser santos, cómo ser santos y cómo vivir en el espíritu. O sea, cómo ser santos corpóreamente, físicamente, con nuestros actos físicos, y cómo vivir una vida espiritual y poderla unir, por decirlo así. Cuando nosotros leemos en el libro de Shemot, capítulo 20, con respecto a los 10 mandamientos, somos confrontados con respecto a eso, porque justamente cuando nosotros somos confrontados a cumplir estos 10 mandamientos, la sociedad como tal a cumplir estos 10 mandamientos, nuestro pueblo a cumplir estos 10 mandamientos, después cómo cumplirlos, cómo desglosarlos, cómo llevarlos a cabo. Porque una cosa puede ser que tengas 5 mandamientos que hablen con respecto, o 4 mandamientos que hablen con respecto directamente con tu prójimo, pero ¿qué voy a hacer con mi prójimo? Justamente en esta parashá de Kedoshim nos habla de cómo santificarnos con respecto a nuestro prójimo. Es una cuestión de actos, de esfuerzo, de algo físico, de demostrar algo. Si yo amo al Eterno con todo mi corazón, si yo lo amo con todas mis fuerzas, yo tengo que demostrarlo físicamente, es con mi prójimo. Ahora, ¿cómo empezar la santificación? ¿Y cómo empezar esa vida de santidad? Me llamó mucho la atención esto que vamos a leer. Ya el capítulo 19 que estamos leyendo, 1, 2, que acabamos de estudiar, ahora vamos al 3, dice, miren qué importante esto, dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y guardaréis mis días de reposo, yo el Eterno vuestro Elohim. Y me parece muy profundo, muy, pero muy profundo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos en Shemot, en Éxodo capítulo 20, con respecto a los 10 mandamientos, o los 10 enunciados, como también lo conocemos, dice el versículo 12, el capítulo 20, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Elohim te da. En Shemot, capítulo 20, versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Okay? Honrar, algo de respeto, por decirlo así. ¿Ah? Pero en el capítulo 19, versículo 3, dice, cada uno, de Levítico, Vayikra, dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. Lo está haciendo inverso. Hay una razón del por qué. Si en Shemot, cuando da los 10 mandamientos, dice, honra a tu padre y a tu madre, y aquí dice temor. Hay una diferencia entre honrar y una diferencia entre temor. Ahora, honrar es algo más afectivo, es algo más de abrazo, de amor, de honrar, darle el crédito, darle el elogio.
en Shemot nos habla del padre. Es más difícil que los hijos tengan ese tipo de afecto tal vez con el papá. Es más cercano a su mamá. Es más, el elogio puede ser muchas veces más para la mamá. Por eso es que en Shemot habla primero, honra a tu padre y a tu madre. Y sin embargo, el temor, usualmente el hijo, ¿a quién más le tiene temor? Le tiene más temor es al padre, un temor. Pero aquí la Torá nos está diciendo que primero temerás a su madre y a su padre. Y esto es algo muy significativo, porque el Eterno a través de su Torá nos quiere dar un equilibrio, que donde tú puedas sentirte más cómodo, no, haz lo otro que requiere más esfuerzo. Y qué importante es que si estamos hablando de santificación, pues aquí el Eterno nos está diciendo cómo vamos a ser santos delante de Él. Lo primero, escúchenme bien, lo primero que dice con respecto a esto es temer a su madre y a su padre. Y es un secreto muy importante. En el decálogo, en Shemot 20 que estábamos diciendo, cuando se habla de los 10 mandamientos, se dice en el cuarto enunciado que guardemos el Shabbat, que guardemos ese día, que guardemos ese momento, ese instante o esa festividad para el Eterno. Y después nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Y es un proceso de santificación. Y aquí nos dice primero que temamos a nuestra madre y padre, y después nos dice que guardaremos los días de reposo, que guardemos el Shabbat o las festividades. Hay una unión entre honrar y temer a nuestros padres y guardar el Shabbat, porque el Shabbat nos da el camino para la santificación, pero más aún también honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Qué importante es que si queremos vivir una vida de santificación, una vida en los caminos del Eterno, lo primero, aparte de honrar al Padre, por supuesto, bendito sea, debemos honrar a nuestros padres terrenales. Temer la enseñanza de nuestros padres terrenales y obedecerlos en todo. Y guardar los Shabbat, todo lo que ellos nos enseñen. Por aquí ya vemos un caminar. Aquí vemos que el Shabbat enseña, por decirlo así, en Shemot lo vemos, en capítulo 20, que a través del Shabbat nosotros podemos honrar a nuestros padres y nuestras madres. Pero aquí en Levítico, en Vayikra, capítulo 19, nos dice que cuando nosotros tememos la enseñanza de nuestros padres, podremos también honrar al Shabbat. Qué maravilloso es la Torá con respecto a esta enseñanza. Dice el versículo 4 del capítulo 19 de Vayikra: no os volváis a los ídolos y no os adoréis dioses de fundición, yo el Eterno vuestro Elohim. En Shemot es una de las primeras cosas que nos dice, que no hagáis ídolos de piedra o de fundición o de lo que está arriba en los cielos, imitando lo que está arriba en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra. El Eterno nos está indicando que Él aborrece la idolatría, que guardemos el Shabbat, que no perjuremos su nombre, que guardemos el Shabbat y honremos a nuestros padres y a nuestra madre. Y también una serie también con respecto a nuestro prójimo. Y aquí nos está diciendo que primero el Eterno, nuestros padres, nuestra madre terrenal, luego guardemos el Shabbat, guardemos las festividades y no caigamos en la idolatría de los objetos de fundición y todo lo demás. Entonces hay una unión de santificación. Escúchame, porque quiero que le ponga mucho cuidado a lo que le voy a decir.
Siempre tenemos una imagen o por decirlo, una enseñanza o una forma de pensar de que la idolatría es solamente un objeto que está allí, que se hace físico y que mucha gente se postra y le rinde adoración. Pero déjeme decirle que la santificación en lo primordial es justamente honrar y temer, como lo dice el libro de Vallecra, a nuestro Padre y a nuestra Madre, para que podamos estar en santificación. Aquí hay un secreto enorme, porque resulta y acontece que cuando nosotros no honramos, ni respetamos, ni tenemos temor a nuestro Padre y nuestra Madre, somos más propensos a caer en la idolatría. Somos más propensos a no honrar y tal vez no amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como nos enseña esta parashá y esta porción justamente que estamos leyendo, el capítulo 19. Este capítulo 19 es el capítulo en el versículo 16 que nos habla sobre la Lashon Hará directamente, sin irse por las ramas. Nos dice directamente, dice: no andarás difamando en medio de tu pueblo, ni hablarás nada en contra de la vida de tu prójimo, yo el Eterno. O sea, no andarás en la Lashon Hará. Aquí lo dice directamente. Nos habla directamente de este tema. Pero yo me quiero enfocar con respecto a que si queremos andar en santidad y no caer en el camino de la idolatría, el principio obviamente es el temor al Eterno, pero físicamente honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre, temer a sus enseñanzas, tener temor de sus enseñanzas, como respeto. Y ahí viene el mal de todo, por decirlo así. Por decirlo así. Hace un tiempo toqué un tema con respecto a la familia y cómo la sociedad, el mundo, cuando digo mundo, como lo dice aquí, el mundo es el orden por el cual nos está rigiendo la sociedad en los tiempos, en los distintos tiempos donde ha estado la Torá con nuestro pueblo y con la gente de aquel entonces. Y lamentablemente, ahora nosotros como sociedad, la sociedad, el orden social, el orden de este mundo se está pervirtiendo completamente, complaciendo el pecado, complaciendo la desobediencia y más aún, rebelando a los hijos contra los padres. Y cuando los hijos se rebelan contra los padres y no lo honran y no tienen temor de sus enseñanzas, que es lo principal. Cuando no tienen temor de sus enseñanzas, viene la perversión social. Viene la perversión como familia. Se destruyen las familias. La sociedad se ha encargado de destruir a la familia, por decirlo así. ¿Por qué? Porque se han alejado de los mandamientos y de las enseñanzas de la Torá. Por complacer. Estamos viendo que la homosexualidad ha llegado hasta el seno del judaísmo mismo dentro de Israel, donde ya están aceptando muchas cosas homosexuales dentro de Israel. ¿Cuántas cosas está pasando dentro de nuestra tierra, en Eretz Israel físicamente? El Eterno en esta parashot nos habla sobre no vas a imitar lo que hacían los pueblos cananeos. Todo esto que el Eterno nos está diciendo, de que desde el capítulo 16 en adelante, 17, nos habla sobre los actos sexuales inadecuados completamente con la familia, con el incesto, por decirlo así, con animales.
sobre la sangre, y todos esos eran actos que hacían los pueblos cananeos. Y el Eterno está diciendo, no vas a hacer nada de esto, y yo los voy a quitar de esta tierra, para que ustedes la posean, pero no hagan los mismos actos que ellos. Y lamentablemente en Eretz Israel, nuestro pueblo está cometiendo varias cosas atroces en contra de la Torá, en contra de los mandamientos del Eterno. La perversión de la sociedad, la perversión de este mundo, de este orden mundial que está rigiendo nuestros tiempos, el Yetzer Hará, esa tendencia al mal, esa tendencia a ir en contra del Eterno mismo. Esa naturaleza que lleva el hombre como tal, es darle rienda suelta a esa tendencia al mal. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y dónde empieza la sociedad? ¿Dónde empieza el hombre? ¿Dónde empieza el ser humano como tal a transitar? Justamente en el seno familiar. Y si los hijos no honran a sus padres, y si los padres asesinan a sus hijos con estas leyes y con estas cuestiones del aborto, ofrecer a sus hijos a Moloch, porque el aborto es ofrecer a un hijo a Moloch prácticamente. Tienen más compasión de un animal. Tienen más compasión de lo que le pueda pasar a un perro, a un gato, a un conejo, que es lo que está de moda. Este tipo de personas que defienden esas cosas, pero no tienen compasión de un niño, de un bebé que está naciendo, que está en el vientre de una madre. ¿Hasta dónde está llegando la perversión? Que prácticamente están dándole rienda suelta al aborto en los distintos países. Porque el aborto es un asesinato, es un holocausto lo que está pasando. Están mermando y están en contra de los designios del Eterno. Están en contra de la Torá. Y eso es lo que está defendiendo. Pero tienen más compasión de lo que le pasa a un animal. Ni lo uno ni lo otro. Debemos tener compasión por todo. ¿Hasta dónde está llegando la perversión del hombre? Porque se está rompiendo justamente esa santificación que nos dice el Eterno. Primero, que no estamos santificando al Eterno, bendito sea. No estamos guardando sus principios. Y segundo, que no se está honrando, ni obedeciendo, ni teniéndole temor a las enseñanzas de nuestro Padre y de nuestra Madre.